Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea, con el tema Selección de cables para instalaciones en charolas, presentado por Condumex, aliado estratégico UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Gerardo Lucero, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos amablemente a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir, total o parcialmente, los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Les agradecemos su atención y presencia en estas pláticas técnicas virtuales proporcionadas por Condumex, en donde para nosotros es un gusto poderlas impartir. Después de la plática del manual técnico interactivo de cables en línea, que pueden consultar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues bueno, el día de hoy trataremos un tema muy interesante, enfocado directamente a una aplicación en específico, la cual es la selección de cables para instalaciones en charolas, de acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas NOM 001, vigente 2012. Para ir entendiendo paso a paso cuáles son las características y parámetros que debemos de cumplir acerca de los requerimientos mínimos de seguridad, nos enfocaremos en el artículo 392. Los puntos que vamos a revisar comprenden desde cómo la norma define estos sistemas y cuál es el alcance de este artículo. Comentaremos algunos antecedentes de estos sistemas y de cómo cumplen su objetivo principal. Les mencionaremos las ventajas que tienen estos sistemas de charolas al poderlos instalar. Veremos cuáles son los usos permitidos y principalmente en qué aplicaciones podemos utilizar los diferentes tipos de cables. Continuaremos con las características que deben de cumplir los cables para poder utilizarlos en estos sistemas de charolas portacables. Y después les proporcionaremos una interpretación, y de aquí lo interesante, de manera gráfica, de cómo se deben de realizar el cálculo de la ampacidad de los conductores en baja y media tensión. Finalmente, les mostraremos en nuestro catálogo digital cómo pueden realizar los cálculos de ampacidad, obteniendo los resultados en línea, en tiempo real, en donde incluso podrán imprimir la información para poder entregarla o anexarla en su memoria de cálculo de alguno de sus proyectos en cuestión. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que esta plática de charolas la hemos dividido en dos secciones, en donde el día de hoy nos enfocaremos principalmente en mencionarles cuáles son las características que deben de cumplir los cables al instalarlos en charolas portacables y en el cálculo de ampacidad para cables de baja y media tensión. Y mientras que en la siguiente sesión platicaremos igual de charolas portacables, pero enfocados a cómo se debe de realizar el acomodo acorde al número de cables máximo que debe de haber dentro de una charola, así como al área máxima que se debe de utilizar de la charola portacables. Esta próxima sesión se realizará el próximo viernes 30 de julio, por lo que todos quedan totalmente invitados. Y sin más, pues bueno, empezamos con la definición. El artículo 392 de la norma de instalaciones eléctricas NOM 001 de charolas portacables nos lo define como que es una unidad o ensamble de unidades o secciones con sus accesorios asociados, que forman un sistema estructural utilizado para asegurar o soportar cables y canalizaciones. El alcance de este artículo incluye
los tipos escalera, canal ventilado, fondo ventilado, fondo sólido, tipo malla y otras estructuras similares. Dándoles un poco de antecedentes de estos sistemas, les podemos comentar que desde hace ya 80 años han sido desarrollados este tipo de sistemas estructurales, en donde las empresas contratistas que utilizan estos sistemas en establecimientos comerciales e industriales han notado de manera importante que estos sistemas son de fácil instalación, son seguros y económicos. Esto les ha representado de manera importante una optimización de costos y mejores tiempos de entrega de sus proyectos hacia sus clientes y obtienen un mejor costo-beneficio hacia sus empresas. Adentrándonos más en el tema y tomando como base que para la alimentación eléctrica se requiere de una fuente de alimentación, una trayectoria y de una carga, en donde esta carga puede tratarse de luminarias, motores, contactos, etc. Las charolas portacables cumplen de manera objetiva su propósito, el cual es dar dirección y distribución de una forma clara y ordenada, además de servir de soporte y guía para los cables que alimentan tal carga. Ahora bien, las ventajas que nos proporcionan este tipo de sistemas es que son capaces de soportar y guiar una gran cantidad de cables. El acomodo y arreglo de los diferentes tipos de cables estará en función del área total de la charola, del área ocupada por los diferentes tipos de cables dentro de la charola, de la capacidad de conducción de corriente que transmitirán los cables que se encuentran dentro de la charola y de la carga en peso que soportan las charolas. Otra ventaja adicional es que la elaboración de la trayectoria es más rápida. Su fácil instalación minimiza al máximo el tiempo de instalación de todos sus accesorios y se eliminan los tiempos requeridos para la instalación de canalizaciones cerradas, tales como tubería Conry, ¿no? Por ejemplo. De igual forma, esta fácil instalación proporciona beneficios de ahorros principalmente en tiempos de mano de obra y tiempos de entrega de proyectos. Otra ventaja adicional es que facilitan ampliaciones y modificaciones a la trayectoria. Las unidades estructurales de las charolas portacables son de gran flexibilidad, puesto que permiten ser ajustables y poder adecuarlas acorde a las necesidades de cada cliente para futuras ampliaciones, si así se requiere. Otra ventaja adicional es que la instalación de los cables es rápida. La utilización del correcto herramental como rodillos, poleas, equipos de tracción en trayectorias rectas, así como un troquelado con rodillos en cambios de dirección de la estructura, permite de manera importante 2 puntos. El primero es evitar daños a la cubierta y o aislamiento de los cables, y el segundo es que agilizan la colocación de los cables dentro de la charola. Y una ventaja muy importante del sistema de charolas es que esta permite una mayor capacidad de conducción de corriente. Un efecto intrínseco en los cables es el efecto Joule. Pues este se da cuando en un conductor donde circula una corriente eléctrica y en donde la resistencia eléctrica en ohms generada por el mismo material del conductor, ya sea cobre o aluminio, hacen que se genere un calentamiento en el conductor. Este desprendimiento de calor es lo que llamamos pérdidas en el conductor. Una de las principales ventajas que nos proporcionan estos sistemas de charolas portacables es que nos permite la mayor capacidad de conducción de corriente. ¿Por qué decimos esto? Pues bueno, porque permite el mayor flujo de aire entre los cables, ayudando a evitar de gran medida el calentamiento de los conductores generados por este efecto Joule. Veremos que la norma nos permite diferentes tipos de acomodo, ya sean cables en una sola capa sin separación, o bien en una capa con separación, en forma triangular o forma rectangular. Pero independientemente del arreglo, siempre respetando un área máxima de llenado de cables dentro de la charola, que permitirá al mismo tiempo una disipación de calor de los conductores eléctricos, convirtiéndose por ello una de las principales ventajas de estos sistemas y aprovechando al máximo la mayor capacidad
de conducción de corriente de los cables. Ahora bien, si no tomamos en consideración las recomendaciones de la norma de instalaciones eléctricas, en donde considera desde ampacidades máximas, así como factores por temperatura, ajuste por número de conductores, el tipo de acomodo y el límite de áreas máximas de los diferentes tipos de cables que se instalarán dentro de las charolas, pues bueno, provocaremos de manera directa una menor eficiencia de nuestro sistema eléctrico, así como también un posible envejecimiento acelerado por el constante calentamiento de los cables. Para evitar lo anterior, pues bueno, veremos todo lo relacionado en el día de hoy a ampacidades máximas acorde a su acomodo. Y como les comentaba, en la siguiente sesión nos enfocaremos al número máximo de cables respecto al área de la charola y a la forma de acomodo de los cables acorde a su fase. Y bueno, siguiendo con los usos permitidos en un sistema de charolas, la norma de instalaciones eléctricas en su artículo 392.10 nos indica que permite el uso de charolas portacables como sistemas de soporte para conductores de acometida, alimentadores, circuitos derivados, circuitos de comunicaciones, circuitos de control y circuitos de señalización. Cabe mencionar que la norma dentro de este artículo contempla baja tensión a 2000 volts y menores, mientras que media tensión lo indica para tensiones de más de 2000 volts. Siguiendo con esta parte de usos permitidos, hemos llegado al punto de saber cuáles son las características que deben de cumplir los cables para poder utilizarlos en estos sistemas de charolas portacables. Y como primer punto, debemos de considerar una charola portacables como una estructura rígida, construida para soportar cables eléctricos y no una canalización cerrada de material metálico o no. Los cables instalados en este tipo de soportes deben tener características particulares. Y ante esto, la norma de instalaciones eléctricas nos indica de manera clara y precisa lo siguiente. Todos los cables de energía y control para instalación en charolas portacables deben ser no propagadores de la flama e identificados para tal fin. El marcado CT contempla esta característica. Ahora bien, el método de prueba nacional normalizado al cual se hace referencia para cumplir con esta característica es el método de prueba NMX J498, emitido por ANSI. Y se llama determinación de la resistencia a la propagación de la flama en conductores eléctricos que se colocan en charola vertical. Este método de prueba lo que nos dice o lo que nos solicita pues es en efecto que coloquemos una charola en posición vertical y en la parte inferior le coloquemos una flama directamente a los cables. Esta flama se la tenemos que proporcionar durante un tiempo de 20 minutos. Pasados esos 20 minutos, la zona carbonizada no debe de pasar de una longitud de 2.44 metros. Si el resultado de la prueba es que no sobrepasa esa longitud de 2.44 metros, este cable puede ser grabado como CT. Ahora bien, alguien se podría preguntar, oye, ¿qué pasa o qué sucede si yo instalo un cable sin grabado CT en una charola portacables? Pues bueno, lo que va a pasar, y bueno, aquí pongamos un ejemplo, es que si ponemos un ejemplo de un sistema estructural de charolas que se encuentra en un sótano y distribuye energía a un nivel superior o a un primer nivel o niveles superiores, y por alguna causa el sistema eléctrico se genera un conato de incendio, lo que va a pasar es que si este cable no tiene esa característica de no propagación de incendio, este se encenderá de manera inmediata, ¿no? Como mecha, y hay una alta probabilidad de seguir esa propagación de flama o de incendio a los siguientes niveles. Y eso es lo único que no estamos queriendo en este tipo de sistemas eléctricos. Recordemos que los materiales termoplásticos o termofijos, mientras no estén probados y certificados bajo parámetros de propagación,
tendrán una muy alta probabilidad de propagar un incendio, provocándolo desde el punto donde se inició la ignición hasta el siguiente nivel, ¿no? O los siguientes niveles. Y recordemos que uno de los principios fundamentales de la norma de instalaciones eléctricas es garantizar la seguridad de las personas, animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar de la utilización de las instalaciones eléctricas. Entonces, lo que nos podemos concluir aquí es que si sabemos que vamos a instalar un cable en charolas portacables, entonces el grabado que debe de tener ese cable debe estar como SETI. Ok. Ahora bien, otro punto adicional que se incluye en usos permitidos es la característica de intemperismo, indicándolo de la siguiente manera. Las instalaciones de charolas portacables no se deben limitar a los establecimientos industriales. Cuando los cables están expuestos a los rayos del sol de manera directa, los conductores aislados y los cables con aislamiento y cubierta deben de estar identificados como resistentes a la luz solar. Las charolas portacables y accesorios asociados deben de estar identificados para ese uso previsto. El método de prueba nacional normalizado al cual se hace referencia para cumplir con esta característica es el método NMX J553 emitido por ANSE. Se llama resistencia a la intemperie del aislamiento o la cubierta. Esta prueba, como la hacemos, pues bueno, de un cable de 1 metro, sacamos 10 muestras de 10 centímetros. 5 muestras de ellas le ingresamos a esta cámara, que es un intemperímetro. Dentro de esta cámara, o el interperímetro, se encuentra una luz de arco de xenón, la cual va a simular los rayos ultravioleta del sol. Y estas 5 muestras las vamos a medir a este interperímetro, y los vamos a dejar ahí durante un tiempo de 720 horas. Es un tiempo muy considerable. Dentro de ese tiempo vamos a tener ciclos de aspersión de agua, simulando la lluvia, y de igual forma vamos a tener ciclos de calentamiento. Estos ciclos de calentamiento van a llegar a temperaturas de entre 60 y 63 grados centígrados. Como verán, pues es una temperatura muy alta. De hecho, ya ni los lugares más calientes de aquí de México, ¿no? Que serían Hermosillo, por ejemplo, o Mexicali, que las semanas pasadas estuvieron a 45 grados. Este tipo de prueba, pues bueno, lo colocamos todavía más alto, serían entre 60 y 63 grados centígrados. Y bueno, pasando esas 720 horas, entonces ahora vamos a tener 5 muestras sin envejecer y 5 muestras envejecidas. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es comparar resultados, es decir, vamos a hacer la prueba de esfuerzo por tensión a la ruptura, y el criterio de aceptación de este método de prueba nos dice que debemos de retener el 80% de las muestras iniciales. Es decir, que si las muestras que no envejecí me dieron, por ejemplo, 100 kilonewtons, las muestras que envejecí me deben de dar al menos 80 kilonewtons. Con esto, pues bueno, estamos garantizando que las características físico-mecánicas se están reteniendo en al menos el 80%. Es por eso que si ustedes al instalar un cable que tenga grabado como SR, lo instalaron nuevo, lo dejaron ahí en una instalación exterior, dándole el sol, rayos ultravioleta, lo dejaron ahí durante 5 años, ustedes regresan y a lo mejor ya no es rojo, ahora es rosita casi blanco. Pero sin embargo, aunque de manera visual ese cable está decolorado, pues bueno, el aislamiento realmente todavía tiene las características físico-mecánicas mínimas que requiere la norma y por tanto las características dieléctricas. Y bueno, ya entendidas la importancia de estas dos características a los cables que contengan el grabado CT y SR, ahora lo importante es verificar
los cables que lleguen a la obra, al almacén, en efecto contengan ese grabado, ya sean los cables de baja tensión, cables control, cables multiconductores o cables de media tensión, se encuentren totalmente identificados con estas dos siglas CTSR, para verificar que en efecto tiene características de no propagación a la flama. Y esto lo enfatizamos demasiado porque pues muchas veces puede llegar algún cable con la misma construcción, muy parecido, mismo color, mismo calibre, pero las características del aislamiento o cubierta, pues puede ser que no cumplan esta característica de no propagación a la flama. Entonces es bien importante que verifiquemos, corroboremos que se encuentre grabado como CTSR. Y esto, pues bueno, es para evitar las condiciones inseguras y evitar en un conato de incendio, pues que se propague algún incendio. Ok, ahora bien, para los cables de media tensión, las construcciones estándar y las alternativas de compuesto de cubierta pues son las siguientes. Y el primer ejemplo, lo vamos a ver por acá, les muestro un cable de media tensión con una pantalla de alambres de cobre y una cubierta de PVC. Esta configuración o esta construcción más bien, si nosotros le hacemos la prueba de flama, lo que va a pasar es que en efecto va a quemar la cubierta, no se va a propagar, pero el fuego va a dañar el aislamiento y por tanto no va a pasar la prueba. Entonces esta construcción de cables de media tensión con pantalla de alambres con cubierta de PVC no podría ser grabada como CT. Ahora bien, otra construcción de un cable de media tensión, ya sea con un aislamiento XLP o EP, pero ahora con una pantalla electrostática de cinta de cobre colocada de manera helicoidal, y al colocarle la flama, ahora la cinta de cobre nos va a ayudar demasiado para no dañar lo que sería el aislamiento. Y en efecto, en ambos casos tenemos la cubierta de PVC, en ambos no se propaga, y aquí como no llegó ningún daño al aislamiento, entonces aquí pasa la prueba de manera satisfactoria. Entonces se puede grabar como CT. Hay otro tipo de cubiertas diferentes al PVC, como lo es la poliolefina, que tiene la característica de ser resistente a la flama, ser baja emisión de humos y cero halógenos. Y este tipo de cubierta, aunque tengamos ya sea la construcción de pantalla de alambres de cobre o cinta de cobre, ambas construcciones tienen resultados satisfactorios. Sin embargo, para cuando tenemos cubiertas de polietilenos, ya sea un polietileno de baja densidad o polietileno de alta densidad, bueno, este tipo de materiales no cumplen con la prueba de flama, por tanto no podrían ser grabados como CETI. Y de igual forma, para construcciones multiconductores trifásicos, tendríamos los mismos resultados para lo que sería un cable trifásico con una pantalla de alambres y cubierta de PVC, no lo podríamos grabar, pero cuando ya tengamos una configuración de pantalla electrostática con cinta de cobre, sí se puede grabar. Y para los cables de media tensión, pero ahora que ya tienen una armadura, los tipo MC, esos también cumplen la prueba de flama. O bien, si le colocamos una cubierta de poliolefina, que es resistente a la flama, baja emisión de humo, cero halógeno, pues bueno, para las tres construcciones obtenemos resultados satisfactorios. Pero como les comentaba, para lo que serían los compuestos de polietilenos, ya sea baja densidad o alta densidad, para las tres construcciones de cables multiconductores, pues bueno, no pasarían este tipo de pruebas. Y bueno, ahora ya hemos llegado a lo que sería ya la parte del artículo 392.80, para ver la parte de ampacidad, para lo que sería los cables de 2000 volts y menos, en donde vamos a ver los cables multiconductores, monoconductores y combinación
de multiconductores y monoconductores. De igual forma, vamos a ver para los cables de media tensión y tipo metalclad, pero de 2000 volts, que serían los cables de media tensión, ya sea para cables multiconductores y cables monoconductores. Para lo que serían los cables multiconductores de 2000 volts o menos, tenemos que cumplir de acuerdo al artículo 392.22a. Sin embargo, el 392.22a está muy enfocado a lo que sería el área de la charola, el diámetro de los conductores, pero esto lo veremos en la próxima sesión. El día de hoy nos enfocaremos a lo que sería toda la parte de ampacidad de los conductores. Sin embargo, pues bueno, para cumplir con esta parte de ampacidad, todavía nos tiene algunas condiciones. Y para ver esta parte de ampacidad, pues bueno, nos manda con las siguientes tablas, que serían la 31015B16, en la cual viene la norma de instalaciones eléctricas y que todos los técnicos eléctricos es muy usual poderla visitar, en donde vienen las temperaturas de 90, 75, 60 grados. Y también nos manda lo que sería la tabla 31015B18, en donde esta tabla, pues bueno, ya serían a temperaturas de 150 a 200 grados centígrados y a otros compuestos diferentes. Y las condiciones que manejan este artículo, en el primero es que tengamos una charola con más de 3 conductores activos, por tratarse de un cable multiconductor. Y entonces, al tener esta condición de cables multiconductores sin separación, nos pide aplicar los factores de ajuste que vienen en la tabla 310.15B3A. Ahorita los vamos a mostrar más adelante. Otra condición que viene es que cuando tengamos una charola con cubierta se va a denominar cuando la longitud es de una tapa que esté en una charola, pues tenga una longitud de 1.8 metros o más. Cuando ya se tiene esa longitud, pues ya podemos decir que ya tenemos una charola con cubierta. Y cuando tengamos esa condición, cuando tengamos cables multiconductores sin separación, la ampacidad no debe ser mayor al 95% de las tablas 310.15B16 y 310.15B18. La tercera condición nos dice que para cables multiconductores en una capa, sin cubierta, con separación mayor o igual a un diámetro, la ampacidad debe ser de acuerdo, ya sea con la ecuación que viene en el artículo 310.15c, o bien para efectos prácticos nos podemos ir directamente a la tabla 310.15b23. Ahora bien, aquí en esta parte, cuando tenemos en una sola capa con separación, a lo mejor alguien me puede decir, oye Gerardo, pero ¿sabes qué? Yo tengo cables multiconductores, pero tengo cables multiconductores con diferentes calibres o más grandes, ¿no? Lo que yo te puedo decir aquí, o la recomendación aquí es de, ok, entonces toma el que tenga mayor diámetro para tener mayor separación entre los conductores y así tener mayor disipación de calor en los cables. Y bueno, para poder entender ahorita de todas las tablas que les comenté, para poder ir haciendo una trazabilidad de este tipo de tablas, pues bueno, vamos a hacer un ejemplo en donde que sea con la segunda condición, una charola con cables multiconductores sin separación y con tapa. Entonces el ejemplo es el siguiente. Tenemos se requiere un conductor de 100 amperes, requerimos un conductor de 100 amperes, a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados, a eso va a estar trabajando nuestro conductor, a una charola tipo escalera con cubierta y cable sin separación. Y bueno, vamos a escoger un cable de marca Condumex, claro está. Nuestra construcción viene en el 21, cable multiconductor, HHW con características LSCT-SR, 90 grados centígrados, con una construcción de 4 por un 0. Entonces vamos a verificar, vamos a corroborar que en efecto esta construcción de 4 por un 0, pues bueno, alcance los 100 amperes. Entonces, pues bueno, como dijimos hace rato, primero vámonos con lo que sería a la tabla 310.15
B16, en donde vienen las temperaturas de 90, 75 y 60 grados. Sin embargo, pues bueno, aquí vamos a tomar en consideración las limitaciones de temperatura para seleccionar y coordinar cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado. Entonces debemos de tomar en cuenta lo solicitado en el artículo 110.14, en donde de manera breve nos indica que si la corriente en el circuito es 100 amperes o mayor, se elige una temperatura de 75 grados. Pero si es menor de 100 amperes, se elige de 60 grados. En este caso, que estamos eligiendo un cable de 90 grados, pues bueno, nos vamos a uno de 75 grados, como nos dice el artículo 110.14, y entonces, al calibre 1,0, vamos a tomar la ampacidad de 150 amperes. Y después, lo que viene, bueno, antes de pasar a este otro punto, se me olvidaba comentarles que esta tabla contempla a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Pero nosotros, ¿qué dijimos al inicio? Que bueno, vamos a tener una temperatura de 40 grados centígrados. Entonces, por tanto, tenemos que hacer un factor de ajuste por temperatura, yéndonos a lo que sería la tabla 3.10.15b2a, en donde realmente nos dice multiplique las anteriores ampacidades permisibles por el factor correspondiente. Es decir, nosotros vamos a estar en este rango de 36 a 40 grados centígrados, y entonces vamos a tomar el factor de 0.88 para colocarlo en nuestra ecuación. Ahora bien, por tratarse de un cable multiconductor, por tener más de 3 conductores activos, ahora vamos a tener que aplicar el factor de ajuste que viene en la tabla 310.15b3, en donde en este caso, que tiene una construcción de 4 por un 0, el número de conductores es de 4 a 6, y el factor es del 80%. Entonces lo colocamos en nuestra ecuación. Y por último, tomamos de igual forma el factor decremental, lo que nos dice el artículo, en donde nos dice que debido a la cubierta solamente se tiene que llegar al 95%. Entonces, hacemos lo que sería ya la multiplicación de nuestra ecuación y corroboramos entonces, ahora sí, nuestro resultado de 100.32 amperes. Por tanto, nuestra construcción de 4 por un 0 sí la podemos utilizar en esta instalación eléctrica. Ok, entonces vamos a seguir con las siguientes configuraciones, pero ahora lo que serían los cables monoconductores individuales o en grupo, ya sea colocados en trébol o de forma cuadrada para 2000 volts o menos. Y nos dice que para los calibres de 600 kC/1000 y mayores sin separación, la ampacidad que debemos de tomar son de las tablas 3.10.15b17 y 3.10.15b19. Sin embargo, todavía nos dice que la ampacidad, cuando tengamos esta construcción de charola sin tapa, la ampacidad no debe ser mayor al 75% de estas tablas. O bien, si tenemos la parte de nuestra charola con tapa, la ampacidad no debe ser mayor a la ampacidad que nos dicen estas, igual, las mismas tablas. Ahora bien, para la construcción de 4AWG a 500 sin separación, la ampacidad, de igual forma, cuando tengamos la construcción de la charola con ampacidad, bueno, más bien sin tapa, la ampacidad no debe ser mayor al 65%. Y cuando la charola tenga tapa, la ampacidad no debe ser mayor al 60%. Y de igual forma por acá, que cuando tengamos los cables monoconductores de 4AWG y mayores, una capa sin cubierta con la separación mayor o igual a un diámetro. De igual forma, si alguien me dice, ¿sabes qué? Pero es que yo tengo varios calibres, varios tamaños en una sola charola, ¿cuál tomo, no? Bueno, la recomendación sería la misma. Si ya sabes qué, pues tómate el que tenga mayor diámetro para que tengamos mayor distancia entre conductores y por tanto tengamos mayor disipación de calor en los conductores eléctricos. Las otras configuraciones, pues bueno, son de los cables monoconductores 4AWG y mayores, agrupados en configuración triangular o cuadrada, en una sola capa, sin cubierta,
con separación mayor o igual a 2.15 veces el diámetro, yéndonos directamente a la tabla y que no sea mayor a lo que viene en la tabla 310.15B20. Y hay otras configuraciones también diferentes. Una es que puede haber combinación multiconductores y monoconductores, ¿no? O sea, puede ser, oye, Gerardo, pero ¿sabes qué? Yo requiero de tener una configuración dentro de la charola con cables multiconductores y monoconductores. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Solamente que las amplicidades de los cables multiconductores deben de estar de acuerdo, acorde a lo que sería la tabla 39281, y los cables monoconductores, de acuerdo con, más bien aquí no es la tabla, es el punto es 39280A2. Y sin embargo, todavía nos maneja dos condiciones aparte. Y la primera nos dice que la sumatoria de áreas de los cables multiconductores más la sumatoria de áreas de los cables monoconductores no debe ser mayor al 100% del área de la charola. Adicional a que de los cables multiconductores deben ser instalados con o de acuerdo con el punto 392.22a, el cual vamos a estar viendo el próximo 30 de julio, y de los cables monoconductores deben ser instalados con el punto 392.22b. Ahora aquí, ya llegando ahora a los cables ya de media tensión, o los cables metal clad, los tipo MC, los que tienen una armadura, ya sea de aluminio o de acero, para más de 2000 volts, o sea, ya estaríamos hablando de cables de media tensión. Las configuraciones que nos manda son las siguientes. En la primera, para los cables multiconductores, en una sola capa, sin separación, nos manda directamente a las ampacidades con tablas 310-60-75 y 310-60-C76. Les voy a mostrar la tabla 310-60-C75, en donde básicamente nos muestra la ampacidad para las tensiones de 2001 a 5000 volts, en donde vamos a agarrar lo de 5000 volts, y la ampacidad de 5000 volts hasta 35 cables. Y esta tabla, la 310C75, son para cables de cobre, y la 310C76 son para cables de aluminio. La segunda condición, pues bueno, nos dice que una charola con cubierta, la ampacidad no debe ser mayor al 95% de las tablas 310C75 y 310C76. Otra construcción puede ser sin cubierta, con separación mayor o igual a un diámetro, y nos manda directamente a las tablas. Otras configuraciones, pero ahora en este caso ya no multiconductores, sino monoconductores, de igual forma todavía tomando los cables de media tensión, nos dice que para la condición de los cables sin separación y sin tapa, la ampacidad no debe ser mayor al 75% de las tablas 310C69 y 310C70. O bien, si tiene tapa, pues bueno, la ampacidad no debe ser mayor al 70% de las tablas mencionadas. O bien, también puede ser la otra configuración para cables monoconductores sin cubierta, una capa, la separación mayor o igual a un diámetro, y nos manda directamente a las ampacidades de las tablas 310C69 y 310-60C70. O bien puede ser la tercera configuración, agrupados en configuración triangular o cuadrada, sin cubierta, una sola capa, con la separación de 2.15 veces el diámetro, y nos manda directamente a las tablas 310C67 y 310C68. Y bueno, ahora bien, vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza esto en nuestro catálogo digital. Y aquí permítanme salirme de lo que sería la plática y nos vamos a lo que sería nuestro catálogo digital para poder hacer un ejemplo en línea y ustedes puedan ver el cálculo, ya no haciendo todo el análisis de tablas, ¿no? Ya aquí nos vamos con puro clic como tal. Como nos vieron en la primera sesión, en donde vimos el catálogo digital, pues bueno, están todos estos escenarios y de acuerdo a
la aplicación que vayamos a utilizar, pues podemos entrar a cada una de estas aplicaciones y poder escoger los cables que estamos utilizando. En este caso que estamos viendo cables que van instalados sobre charolas, pues bueno, un lugar muy usual en donde los instalan puede ser en plazas y centros comerciales. Voy a entrar a esta opción. Y en donde, pues bueno, nos manda a otro escenario en donde podemos ver lo que serían los cables para acometidas, circuitos alimentadores, circuitos de distribución, circuitos derivados o sistemas de puesta a tierra, en donde solamente moviendo el cursor, pues podemos ver de qué se está tratando, o de qué cables estamos señalando. En este caso serían circuitos derivados, o por aquí serían los cables de acometida, los cables de sistema de puesta a tierra, y por aquí están los circuitos alimentadores, que sería para lo que serían los cables que están instalados sobre charola. Vamos a darle un clic. Y después nos manda, lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver. Esta parte nos va a preguntar qué tipo de instalación tenemos, ya sea en canales auxiliares, instalación fijado al muro o estructuras, soporte metálico tipo charola, trinchera, tubo conduit. En este caso, pues bueno, lo tenemos como soporte tipo charola. Normativa, vamos a colocarle normativa nacional, forrado baja tensión, tipo de material cobre, y vamos a hacer el ejemplo que hicimos hace rato, multiconductor. Y lo vamos a poner buscar. Y aquí ya nos sale la lista de todos los cables que pudieran entrar dentro de esta gama de opciones que manejamos de acuerdo a la instalación que estamos realizando. En este caso, pues bueno, fue un cable multiconductor, claro, con el grabado CTSR, y nos manda directamente a la hoja técnica de producto. En esta hoja técnica de producto, ustedes pueden ver desde el nombre completo del producto, que en este caso es un cable multiconductor binanel 21, Roche, THWLS a 90 grados centígrados, 600 volts, grabado CTSR. Y aquí, pues bueno, vienen todas lo que serían todas las propiedades de este producto, vienen las características especiales, contra qué puntos de la norma cumple este producto, las temperaturas de operación y la normativa. O de igual forma, si así lo requieren, pues bueno, también vienen las tablas de dimensionamiento y códigos de cómo nos lo pueden solicitar para podérselos cotizar. Ok, en esta parte, ya sea que esta hoja técnica ustedes la quieren bajar a su PC, a su máquina, aquí viene una parte que dice descargar PDF. Ustedes le pueden dar descargar y pueden colocar ese archivo en una carpeta que ustedes quieran en su PC para poderla utilizar en el momento que ustedes así lo deciden. Y en esta parte dice software de aplicación. Puede ser que en esta parte de software de aplicación alguno de ustedes no esté inscrito, pero es muy rápido. Ustedes pueden darle clic, les va a solicitar su nombre, su correo electrónico, nombre de empresa, y de manera automática les va a mandar a su correo electrónico lo que sería un usuario y un password. Ya que tengan este usuario y password, le dan clic en esta parte de software de aplicación y ya les va a aparecer para que ustedes puedan calcular las capacidades de conducción de corriente o algunos parámetros eléctricos. En este caso, para seguir lo que sería nuestro ejemplo, vamos a hacer o vamos a buscarlo por la parte por calibre, ya que sí sabemos que estamos utilizando una construcción 4 por 1 0. Y aquí les vamos a desplegar todo el listado de las construcciones que manejamos en nuestra hoja técnica. En este caso, pues bueno, vamos a buscar el 4 por 1 0. Aquí está. Damos clic. Y de nuestro ejemplo, otro también igual, bueno, un poquito más grande. Y de nuestro ejemplo también decíamos que íbamos a estar a 40 grados centígrados. Si se dan cuenta, aquí nada más estamos colocando el único dato de 40 grados centígrados. Ya nos está diciendo calibre de conductor 1 0, tensión entre fases 600 volts, la temperatura ambiente,
Estamos tomando como 4 conductores activos y vamos a elegir el ejemplo que pusimos, que sería los conductores sin separación y con tapa. Ahora vamos a calcularlo. Y en efecto vamos a tener por acá un resultado de 100 amperes. Y lo interesante también de esta parte que estamos trabajándolo en línea es que, pues bueno, podemos hacer otros ejemplos, ¿no? En el siguiente, por ejemplo, que puede ser sin tapa y sin separación entre conductores. Lo elegimos, vamos a calcular, a ver qué pasa. Aquí en este caso tuvimos ya un resultado de 106 amperes. ¿Vale? Si se dan cuenta, pues bueno, aquí ya no tuvimos tapa, entonces como que ya estamos viendo reflejado que en efecto se tiene un poquito más de disipación de calor. Pues estamos ganando 6 amperes. Y ahora vamos a ver la tercera opción, que es conductores con separación sin tapa. Lo elegimos y le damos calcular y vamos a ver cuánto es el resultado. Y en este caso, la capacidad de conducción de corriente es de 128 amperes. Entonces, si se dan cuenta, está cumpliendo con lo que dijimos al inicio, en donde las charolas portacables nos van a ayudar para acomodar nuestros conductores y tener mayor espacio, o un mejor arreglo. Y en este caso, que son conductores que tienen el arreglo de separación entre conductores, pues bueno, la disipación de calor va a ser mucho mayor y por tanto vamos a tener mayor eficiencia y mayor capacidad de conducción de corriente. Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a regresar a lo que sería nuestra plática, ya para poder cerrar esta parte. Y podemos tener las siguientes conclusiones. Los soportes de charolas portacables son sistemas estructurales de fácil instalación, seguros y económicos, además de proporcionar dirección y distribución de una forma clara y ordenada. Podemos decir también que por su tipo de estructura, estos sistemas nos permiten el mayor flujo de aire entre los cables, proporcionándonos la mejor capacidad de conducción de los cables y al mismo tiempo la mejor eficiencia en la instalación eléctrica. Y decimos que los cables a instalar en charolas portacables deben de contemplar las características de no propagación a la flama e intemperismo, debiendo estar identificados para ese fin. De igual forma, podemos concluir que para una correcta selección de los cables acorde a su ampacidad en charolas portacables, debemos de llevar paso a paso lo solicitado en el artículo 392.80 de la norma de instalaciones eléctricas. Y por último, pues, la obtención de parámetros eléctricos y de ampacidad de este tipo de charolas puede ser calculada en nuestro catálogo digital. Así que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y les dejo por aquí el link para que ustedes puedan anotarlo o ingresar sin ningún problema. De hecho, lo pueden googlear, catálogo digital Condumex, y va a ser el primero que les va a salir y puedan ingresar para poder hacer los cálculos pertinentes. Y bueno, pues ahora entraríamos a lo que sería la parte de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta por ahí. Yo tengo una pregunta. Sí, claro, adelante. Me perdí parte de su exposición, pero es muy poco. Entonces, en algunos conceptos que usted manejaba dentro de la presentación, mencionaba por lo mínimo un conductor calibre 4. ¿Hace referencia a que es el calibre mínimo permitido en ciertas tipos de charolas o es en general? En general, ya sea cobre o aluminio, el calibre mínimo para instalar en charola es 4 AWG. Pero no importa el tipo de charola, porque yo, bueno, he visto que ya en instalaciones reales utilizan, por ejemplo, tipos de charola con fondo sólido y ahí meten
cables armados como conductores de uso rudo y que son calibres muy pequeños, entonces se podría decir que está mal hecho. No, mira, lo que pasa es que a lo mejor están tomando en consideración lo que sería el soporte de carga de la charola. Entonces ya ves que hay diferentes tipos de carga, como esas puede ser de fondo sólido, de tipo escalera o de malla. Entonces puede ser que a lo mejor estén tomando en consideración las características que soporta el peso de esa charola. Pero puede ser en cualquier tipo de charola, ¿eh? Ok, gracias. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo de aquí de Perú. Miren, Mucho tengo una gusto. consulta. Una Dígame. consulta. Mire, en todo momento menciona acerca de los conductores activos, ¿no? Eh, para poder hacer el cálculo. Los conductores de tierra, los conductores de color verde, digamos, también forman parte del cálculo, puesto que ellos también ocupan un espacio. Ok, buena pregunta, interesante. Afirmativo, si te das cuenta, en el ejemplo estamos utilizando una construcción de 4 por un 0. Y, y estamos diciendo 4 conductores activos. ¿Por qué se toman 4 conductores activos? Y bueno, esto viene en la norma de instalaciones eléctricas, en la NOM 001, nos dice que como podemos tener cargas no lineales, y por tanto, el desbalanceo más bien por las cargas no lineales, más bien, se debe de tomar el cuarto conductor como que si tuviera corriente. Es por tanto que el de tierra debe considerarse como que se llevara corriente, y en nuestro ejemplo lo tomamos como 4 conductores. Entonces sí se debe tomar en consideración. Buenas tardes. Mira, a su base de comentario, de eso de 100 amperes, ¿qué tipo de cable de conducción estaría bien para meterle en las canastillas? En la charola. Ok, es que todo va a Ese. depender. Sí, es que todo va a depender eh, de cuánta carga usted tenga, qué capacidad de conducción requiere, si usted requiere ingresar, dependiendo a sus necesidades, un cable multiconductor o bien cables monoconductores. Entonces, todo va a ser de acuerdo, en primera a sus necesidades y después ver cómo está la instalación y cuál es la mejor, ¿cómo se llama? La mejor configuración para poderla tener en la charola. O sea, no hay algo escrito, sino más bien todo va a depender de su instalación. Ahora sí que sí tendríamos que tener como que datos más específicos para poder decir, esta configuración te conviene multiconductor o monoconductor o, o cables sin separación o cables con separación. Pero sí ya tendríamos que ver un poquito más de, ¿cómo se llama? Un poquito más de datos, como en el caso de saber las capacidades de conducción de corriente, ¿no? Cuando elegimos el cable, de hecho desde aquí ya viene lo que sería el tipo de cable que estamos utilizando, cable Binanel 21, nos viene la construcción 4 por un 0, 600 volts. Vamos a ver, por aquí le podemos colocar, aquí hay una opción que dice memoria de cálculo. Si le damos en esa parte de memoria de cálculo, vamos nosotros a poder guardar nuestro proyecto. Y ya que guardemos nuestro proyecto, usted después podrá imprimir esa hoja y poderla anexar a lo que sería sus cálculos o a su proyecto, ¿no? Ahorita no está entrando, pero también internet está muy lento, pero sí se puede, sí puede obtener ese reporte que me comenta. Y con respecto a sus parámetros eléctricos, ya sea su resistencia y su reactancia, ¿dónde lo puedo ubicar esos datos? Ok, perfecto. De igual forma, me voy a ir un poquito más para atrás. Ahorita voy a llegar a donde está la hoja técnica, aquí. Y en donde dice software de aplicación,
sale que dice capacidad de conducción de corriente por calibre, y aparte dice parámetros eléctricos. De igual forma, viene listado, y de acuerdo a la construcción que usted elija, vamos a obtener esos datos. Por ejemplo, aquí, el último dato que me está obteniendo en corriente en el conductor es de 100 corriente en el conductor. Vamos a poner a nuestro resultado, 100 amperes, le ponemos calcular, y ahora sí, aquí van a estar todas las respuestas a las cuales usted me comentó. Resistencia del conductor en corriente continua a 20 grados centígrados, inductancia, reactancia, capacitancia, reactancia inductiva, para que los pueda utilizar para sus datos, no sé, a lo mejor para que usted haga sus cálculos para caída de tensión, por ejemplo. Voy a regresar un poquito a lo que sería la hoja técnica. Dice por aquí software de aplicación. Le damos clic en software de aplicación y aquí nos va a decir parámetros eléctricos. Le damos clic aquí en parámetros eléctricos, y como yo ya había elegido esta hoja técnica, estos parámetros eléctricos se van a ir directos a este tipo de construcción. Y como es un cable multiconductor, pues ahora sí que les proporcionamos todas las construcciones que tenemos de este tipo de cable. Vamos a elegir una, 3 por un 0. Y lo único que nos va a preguntar aquí es corriente en el conductor. Vamos a ponerle 80 amperes como ejemplo solamente, y le vamos a dar calcular. Ahora sí que nada más con clic, con un solo clic, tiene que dar los resultados. De ahí va. Aquí mi internet está un poco lento, pero así es como les proporciona los resultados. Miren, aquí ya apareció. Y aquí ya puede utilizar todos estos datos para lo que sería, por ejemplo, como les comentaba, puedan utilizarlos para que ustedes puedan calcular la caída de tensión, ¿no? Por ejemplo. Disculpe, esa corriente Ok, ¿alguna otra pregunta por ahí? Sí, esa corriente que usted pone de 80 amperios, esa corriente ya está multiplicada por los factores de agrupamiento y por temperatura, ¿verdad? Bueno, ahorita nada más es un ejemplo que puse, o sea, no fue calculado, esto nada más fue como un ejemplo. No, me refiero cuando usted pone por calibre, cuando usted pone en el software por calibre, esa corriente que le sale, ya está multiplicado el factor de agrupamiento y el factor por temperatura. Afirmativo, sí. Sí, ya están, ahora sí que cuando vimos el ejemplo con la charola, en efecto, ya están considerados todos esos factores. Ok, gracias. Ahora sí que es por eso que es muy fácil este software. Ya les proporciona todos los resultados acorde a todos los datos solicitados de la norma de instalaciones eléctricas. Entonces, todos estos resultados ya están completamente correctos, ¿no? Ya están respecto a las características mínimas que solicita la norma de instalaciones eléctricas. Y sí, ya contempla esos factores que usted comenta. Una pregunta técnica, que en el grado de propagación de flama CTSR que indica por ahí, ¿es lo mismo el LS? No. THWLS, que si fuera el cable THHWLS, ¿es el mismo? No, no es el mismo. Podemos tener un cable THHWLS, pero LS lo que quiere decir es de baja emisión de humos. Ok. En efecto, LS contempla 3 pruebas, que es baja emisión de humos, resistencia al incendio y humos. Sí, exactamente. Pero la prueba de resistencia al incendio es diferente a la cual les expliqué de CT. Entonces, es importante que cuando tengan un THHWLS, y si lo van a instalar en una charola portacables, adicional al LS debe de tener el grabado CTSR. Muy bien, gracias. Así como lo estamos viendo aquí, ingeniero. Muy bien. Aquí, como dice aquí, THHWLS adicional CTSR. ST. Muchas gracias. Afirmativo.
El ingeniero Javier Aparicio pregunta, ¿me pueden compartir curvas de daño de conductores? Bueno, tenemos por ahí información en nuestro manual, en nuestro manual técnico de algunas curvas, pero sí le podemos, compartir información. Mire, mándeme, por favor, un correíto, aquí está mi correo, glucero@condumex.com.mx, para yo poderle enviar la información, por favor. Ok, también el ingeniero Aparicio nos pregunta que si un cable con pantalla metálica de cinta se puede considerar como un cable armado. No se puede considerar como cable armado. Para que sea cable armado tipo MC, debe tener su armadura de aluminio, que es engargolada, ya sea con cubierta o sin cubierta, pero no se puede considerar como cable armado el de cinta de cobre. Así que ese no es tipo MC. Perdón, entonces bueno, le digo, yo me estoy adentrando a esto. Yo había escuchado. Sí. Entonces, el cable, por ejemplo, el multiconductor de uso rudo tampoco se considera cable armado. Afirmativo, no se considera cable armado. Para que se considere cable armado, tiene que tener su armadura de aluminio o acero galvanizado, tipo MC. Entonces, en ese Gracias. momento, ya con su armadura, ya es armado como tal. Ya sea con cubierta o sin cubierta, pero sí tiene que estar armado. Dije, consulta, en la opción del software hay una opción que dice por ampacidad. Ese tipo ¿Afirmativo? de cálculo que se hace, ¿en base a qué se hace? ¿La corriente nominal de mi diseño o la corriente de diseño propiamente dicho? Ok. Mire, lo que pasa que tiene dos opciones. Es por corriente o por calibre. Muchas veces sabemos el calibre, pero no sabemos cuál es la capacidad de conducción máxima de ese calibre. Entonces nosotros le damos ese resultado. O viceversa, sabemos el calibre, pero de ese calibre no sabemos la capacidad de conducción máxima de ese calibre. Y entonces es el resultado que también le proporcionamos. Esa es la diferencia de uno respecto al otro. El ingeniero Felipe Ruedas pregunta, si hemos instalado cable tipo THHWLS sin CT en alguna charola, ¿quiere decir que hemos hecho una mala instalación eléctrica? Afirmativo, desgraciadamente sí. Porque la norma de instalaciones eléctricas, como lo comenté, es bien clara, totalmente clara. Y nos dice que todos los cables que vayan a estar instalados en una charola portacables deben tener características de no propagación a la flama. Y en este caso, que quien va a proporcionar esa característica es esta parte de CETE. Entonces, sí, fue una mala instalación en esa parte. Y si tuvieran llegar a una unidad verificadora, híjole, pues sí, le rechazaría totalmente esa instalación. Adelante, ingeniero Oscar. Gracias. Retomando lo que acaba de decir ahorita, la pregunta que hizo el compañero Felipe, y no sé si recuerde la observación que yo le hice hace un momento sobre una instalación donde utilizaban un tipo de charola con fondo sólido para soportar conductores de uso rudo. Usted me comentó que probablemente vieron la facilidad que les proporcionaba ese tipo de charola, pero ese tipo de conductores al igual deben de traer esa terminación CTS, y la otra ya no recuerdo cómo se llamaba la otra terminación. ¿La tienen que traer de todas formas? Ok. Sí, perdón, a lo mejor no te entendí que era para cables de uso rudo. No, los cables de uso rudo no están grabados como CTSR. Esos tipos de cables no deben de ir sobre charola. Los únicos cables que deben de ir sobre charola deben estar identificados con esta parte de CT. Y entonces ahora sí, la pregunta sería, si se pueden colocar ese tipo de cables uso rudo en las charolas, aunque sea fondo sólido, tipo malla, escalera,
cualquier tipo de charolas. Entonces, disculpa por no entenderte hace rato, pero entonces ahora los cables que no estén grabados, y en este caso que me estás comentando de un uso rudo, que no está grabado para CT, no debe de ir en charola. Ok, ingeniero, muchas gracias. No, hombre. La siguiente pregunta es del ingeniero Homero Cristóbal y pregunta, ¿THW antiflama CT con conductor eléctrico es peligroso a corta distancia para ser apagado? Para ser apagado, se referirá para ser apagado cuando se está quemando, bueno, así como le entendí, ingeniero, si el cable, se está teniendo un conato de incendio, la buena característica de este tipo de cables CTSR es que el compuesto del, ya sea aislamiento o cubierta de los cables, es que tienen una propiedad de autoextinción de la flama. Entonces, pues no, de ahí lo importante que vaya grabado como CT, porque si tiene cables que no están grabados como CT, pues seguramente esos no tienen esa característica de no propagación de la flama, y entonces eso sí van a ser muy peligrosos para poderlos apagar, pues porque no se va a autoextinguir la flama, al contrario, se va a propagar, ¿no? Más o menos así le entendían su pregunta. Muchas gracias. El ingeniero Eduardo Hernández pregunta, para una instalación entre plafón con cables tipo MC y soportado en charola, ¿requiere de tapa y fondo sólido o pueden ir instalados en una charola tipo malla? Pues mira, pueden ir instalados en una charola tipo malla. Todo va a depender también de las características de peso del cable, y de las características de peso que te soporta ahora sí que la charola tipo malla. Si lo soportas, sin problema, ¿eh? Y finalmente, como ya bien lo comentas, si el cable es armado, sin problema puede ir instalado. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues parece que no tenemos más preguntas. Entonces, con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a Condumex por su valiosa contribución al sector electromecánico y muy en especial al ingeniero Gerardo Lucero por esta interesante conferencia, así como a todos ustedes por su participación y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.